Ella es Francisca Mariner Flores Patrón y su historia es la historia de la incompetencia de las autoridades mexicanas. Su mamá la buscó durante 4 años y medio, sin saber que su cuerpo estaba en el servicio médico forense sin ser identificado. Que hoy les informo que ya encontré a mi hija, Francisca Mariner Flores Patrón. Después de 4 años y medio de búsqueda, hoy puedo decir que pude traer a mi hija de regreso a mi casita. No en las condiciones que yo quería, que yo esperaba, pero ya está en mi casa. Ya va a tener un lugar donde descansar tranquilamente. María Dolores Patrón Pat, la madre de Francisca Mariner, ha pasado las últimas 4 Navidades preguntándose en dónde está su hija. Esta Navidad, la de 2024, será la primera en la que conozca la respuesta a esa pregunta. Pero la realidad es que María Dolores tuvo que conocer esta respuesta mucho tiempo antes. Así que vamos a revisar la cronología de este caso para entender cuándo desapareció Francisca, qué le pasó y por qué hasta 4 años y medio después fue identificada. Francisca fue reportada como desaparecida por su entonces novio el 22 de junio de 2020. En ese entonces, Francisca tenía 17 años y acababa de ser mamá. A pesar de ser menor de edad, vivía con su entonces pareja, Ángel Conrado. Como les acabo de contar, fue precisamente él quien la reportó como desaparecida. Menos de un mes después de la desaparición de Francisca, el 21 de julio de 2020, fue encontrado el cuerpo de una mujer en Quintana Roo con una herida de bala en la cabeza. Este cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense del Estado y nunca fue identificado. Pero no por falta de pruebas. De hecho, a este cuerpo que estaba en el servicio médico forense le fueron hechas bastantes pruebas. Por ejemplo, el 26 de enero de 2022 fue comparado ese cadáver con el ADN de la mamá de Francisca y el resultado fue negativo. Después, el 1 de abril de 2023 se comparó con otros familiares de Francisca con otro resultado negativo. Mientras estas pruebas eran hechas, la mamá de Francisca, desesperada porque no tenía respuesta de las autoridades, fundó un colectivo, el colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo. Por medio de este colectivo y la pinta de bardas y el cierre de calles, la mamá de Francisca llamó la atención de las autoridades e hizo que el caso se hiciera mediático para que alguien le hiciera caso y buscara a su hija. Gracias por ser empáticos, por entender la angustia de las madres que salen a buscar a sus hijos. Pero es la única manera en la que podemos presionar a las autoridades para que trabajen. Es la única manera en la que podemos lograr esto que hoy logré. Pero a pesar de todas las manifestaciones en la vía pública, en redes sociales, de las protestas frente a juzgados, los años siguieron pasando y Francisca seguía desaparecida. En octubre de este año, de 2020, Ángel Conrado, la expareja de Francisca, fue condenado a 50 años en prisión por su desaparición. Pero no por feminicidio, porque en ese momento el cuerpo de Francisca o los restos de ella todavía no eran encontrados, sino por el delito de desaparición de personas. En un comunicado publicado por la Fiscalía de Quintana Roo, las autoridades califican este como un hecho sin precedente. Y además, las autoridades presumen que aparte de la pena de 50 años en prisión, la expareja de Francisca, Ángel Conrado, tendrá que pagar una multa de 600,000 pesos. Un monto que, por supuesto, ni regresa a Francisca con su familia, ni le dio tranquilidad en ese momento a su mamá, quien seguía buscándola sin cesar.
Además, no podemos continuar esta historia sin recordar que el colectivo de madres buscadoras de Quintana Roo, como el resto de los colectivos en el país, muchas veces buscan a las personas desaparecidas con sus propios recursos y nacen en respuesta a la falta de atención de las autoridades en los casos de personas desaparecidas, como este caso de Francisca, en el que su mamá la buscó durante 4 años y medio. Ahora regresemos a la cronología. Después, en noviembre de este año, fue practicada otra prueba genética al cadáver encontrado en julio de 2020 y esta vez el resultado fue positivo. Hubo una coincidencia entre el ADN de la mamá de Francisca y el ADN de ese cadáver. Y a raíz de esta noticia, la ficha de búsqueda de Francisca fue actualizada para señalar que ya fue localizada. Pero por supuesto, estas no son buenas noticias porque para empezar fue localizada sin vida. Un resultado que seguramente su mamá estaba esperando, pero no deja de ser devastador, por más esperado que haya sido. Y la otra parte indignante de esta noticia es que estos restos llevaban el mismo tiempo que la mamá de Francisca llevaba protestando en las calles, pidiéndoles a las autoridades que le hicieran caso, intentando llamar la atención, fundando un colectivo de personas desaparecidas. Ese mismo tiempo, los restos de su hija estaban en el servicio médico forense del estado en donde ella vivía, y ninguna autoridad fue capaz de identificarlo. La Fiscalía de Quintana Roo ya publicó un comunicado diciendo que inició una investigación por negligencia u omisión en la identificación de los restos de Francisca. Esta investigación es en contra de los funcionarios de la administración pasada. Pero ni esa investigación ni cualquier otra medida que tomen las autoridades le van a regresar a la mamá de Francisca, ni a su hija, ni todo el tiempo que pasó tan angustiada buscándola para que al final estuviera en manos de las autoridades. Y como siempre, en los casos de feminicidio hay que recordar que este no es un hecho aislado. Entre enero y octubre de este año han sido reportados más de 600 feminicidios en México y de estos 10 ocurrieron en Quintana Roo. En este caso, todavía quedan muchas preguntas. Por ejemplo, si Ángel Conrado va a ser también acusado del feminicidio de su expareja y qué otra condena podría tener en caso de que así sea. En este momento no conocemos la respuesta, pero por supuesto se las vamos a dar a conocer en este canal en cuanto haya alguna actualización sobre este caso. Como siempre, esperamos que Francisca y su familia puedan tener la justicia que merecen. Y esa es toda la información que tenemos hasta ahora sobre el caso de Francisca Mariner. Definitivamente no un caso que quisiéramos estar tocando cerca de Navidad, pero un ejemplo de los casos de los que es tan necesario hablar en este país. Si llegaron hasta el final de este video, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo.